Amados, grandes, grandes y abundantes bendiciones para todos. Mi mayor deseo es que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del anuncio de su reino en esta temporada. Quiero contarles que hace un tiempo atrás les había dicho que estaba participando en una agenda muy importante en nuestra nación, en Chile, y eso la verdad es que ha rendido muchos frutos, ha sido de mucha bendición conectar con distintos ministerios a nivel nacional, todos con un mismo pensamiento y un mismo sentir, que es orar e interceder por nuestra nación, ¿cierto? Todos sabemos que hay una necesidad en Chile de que nuestro Señor vuelva su rostro en nuestro favor. Y hoy quiero compartir con ustedes la proyección profética 2025 que el Señor nos ha mostrado como ministerio, piezas que el Señor nos ha entregado a su pueblo, para su pueblo. Hoy día quiero compartir esas piezas que el Señor nos ha entregado a nosotros como ministerio. Y también, como siempre, recuerdo que finalmente nosotros no somos la verdad absoluta, sino que somos una pieza, ¿cierto? En pequeña pieza en medio del gran diseño de nuestro Padre para Chile. Es un diseño, ¿cierto? Es un trazo profético. Y hoy día quiero compartir parte de esas piezas que el Señor nos ha mostrado para Chile, para que puedan ser pesadas. La palabra del Señor dice, probad los espíritus, ¿cierto? Que hay que pesar los espíritus. Es una ley de la constitución del reino que nos rige y que nosotros como pueblo del Señor deberíamos conocer para aplicar, porque hay muchas situaciones que se dan cuando alguien da una palabra profética y esa palabra no tiene cumplimiento por distintas razones, pero la escritura dice que la palabra profética debe ser pesada. O sea, yo no puedo tomar una palabra que alguien me dio y creer esa palabra inmediatamente. El mejor ejemplo de lo que yo estoy hablando hoy día, y siempre lo coloco, es Gedeón. Gedeón. Deberíamos aprender el ejemplo de Gedeón y confirmar las palabras proféticas que vienen a nuestras vidas para saber si fueron palabras que vinieron conforme al corazón del hombre o de la mujer, o si fueron palabras proféticas en donde yo tenía que ejecutar acciones que nunca ejecuté. Entonces, hay muchas situaciones por las que no se puede cumplir una palabra profética. Así que les invito, ¿cierto?, a entender y comprender la ley, ¿cierto?, los artículos, los incisos de la constitución del reino al que pertenecemos. Tenemos una ciudadanía de reino. Por lo tanto, es nuestro deber conocer esa constitución, al igual como que si fuéramos chilenos, ¿cierto? Debemos conocer la constitución de nuestra nación. Siempre les animo a leer la Constitución de Chile. Entonces, para ser entendidos de ella. Y hoy quiero, antes de ir de lleno a todo lo que es la proyección profética, que para quienes no entienden qué es una proyección, es una bitácora, es una agenda. Y esta agenda que vamos a presentar nosotros hoy día es parte de piezas que el Señor nos ha mostrado desde el año pasado, yo diría noviembre o octubre, noviembre y diciembre, donde ya el Señor nos venía mostrando algunas cosas y también salimos a dar anuncio de varias piezas que el Señor nos entregó que respondían a esta proyección profética que hoy día voy a presentarles, para que sea pesada, para que sea evaluada, para que sea complementada con piezas que el Señor le haya mostrado a usted, ¿cierto? Y vamos armando el diseño para Chile, de lo que el Señor ha hablado, de lo que el Señor ha dicho de nuestra nación. Y muchas de estas piezas que el Señor nos ha entregado, de verdad que yo l- demoré mucho el anuncio de esta proyección profética porque quise pedir mucha confirmación al Padre debido a que es una agenda muy... eh, de verdad que es una agenda muy hermosa, eh, que no tiene mucho que ver con la contingencia que está viviendo Chile, y por eso lo pensé y pedí confirmación. Y es una proyección profética que está esperando desde diciembre salir por lo mismo, porque la palabra que viene en esta proyección profética es una palabra que responde al trazo profético de Chile y a lo que él ha hablado en nuestra nación y lo que se va a manifestar en los últimos tiempos en nuestra nación. Entonces, cuando ustedes me oigan esas piezas que el Señor nos ha mostrado a nosotros como ministerio, usted va a entender por qué yo lo pensé tanto y por qué pedí tanta confirmación y que la recibí. Recibí en dos oportunidades confirmación de esta palabra, de que era una palabra que el Señor estaba colocando en nuestros corazones y que había que ser vocero de esta palabra. ¿Por qué? Porque
en muchas ocasiones yo he compartido con ustedes que hay tres agendas que están totalmente activas en las naciones. Una es las agendas de nuestro Padre, las agendas de las tinieblas y las agendas de los hombres. Las agendas de los hombres es aquella agenda que tú enciendes la televisión y tú puedes ver lo que está generando, ¿cierto? Caos, temor. Esas son las agendas y se supone que esta proyección profética iba a salir el día de ayer, perdón, y todos supimos lo que pasó ayer a nivel nacional. Entonces, de hecho, lo que pasó ayer para mí, a nivel profético, también fue una confirmación de todo lo que el Señor nos había venido mostrando para que nosotros saliéramos a hacer esta vocería como red de profetas, ¿cierto? Nacionales, pudiéramos hacer esta vocería de lo que el Señor está marcando para Chile. Entonces, lo que usted va a oír en esta proyección profética tiene que ver con la agenda de nuestro Padre, ¿no? Tiene que ver con las agendas de los hombres porque ya las conocemos. Son agendas que van a provocar rompimientos. Si usted quiere entender de eso, hay un canal de Telegram donde yo hago podcast ahí y ahí en ese canal de Telegram de la red profética, yo comparto podcast y comparto acerca de lo que el Señor nos está marcando para Chile y ahí usted puede encontrar palabra que el Señor nos dio acerca de lo que incluso pasó ayer en nuestra nación, de ese blackout, le llaman, de ese apagón. Y, y por eso les digo que cuando usted escuche lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros, va a entender por qué incluso lo que pasó el día de ayer para nosotros tiene confirmación. Entonces, esta proyección profética, el Señor nos muestra solo su agenda. En otras oportunidades nosotros hemos hablado de lo que va a pasar con las agendas de los hombres, de lo que va a pasar con las agendas de las tinieblas en Chile, todo lo que ellas van a generar. Pero en este caso, el Señor nos dio solamente piezas que tienen que ver con su agenda para Chile. Claro, es algo muy bueno, pero cuando uno juntaba las piezas y uno decía, pero ¿cómo vamos a salir a este anuncio? Parece un anuncio como de sueño, parece un anuncio como ilusorio, ¿cierto? Cuando el Señor recién nos estaba entregando las piezas, pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor te da una pieza, obviamente nosotros como profetas, tenemos que ir a investigar, tenemos que ir a indagar, ¿cierto? Tenemos que hacer investigación de por qué el Señor nos está hablando en esa línea, en una determinada línea, por qué el Señor nos está hablando tanto de eso. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir a investigar de por qué el Padre está mostrándonos eso. ¿Y qué es lo que Él nos quiere decir? Y ahí uno comienza a leer, comienza a investigar, que ya van a entender por qué les digo esto. Entonces, pero antes de irnos de lleno a esa proyección profética, voy a ver si puedo compartir unas láminas con ustedes del fundamento. Porque para que entendamos esta agenda del Padre, tenemos que entender el fundamento de qué es el mover profético, que se está generando a nivel global. Porque no es solamente en Chile, y siempre lo repetimos mucho acá, no es solamente en Chile, sino que es un movimiento a nivel global. Algunos lo conocen como el despertar de las naciones y otros le llaman el avivamiento de las naciones. Entonces, cual sea el nombre que usted utilice, vamos a hablar de eso hoy día. Entonces, tenemos que entender lo que el Señor está haciendo en las naciones para que entendamos por qué esta proyección profética, por qué el Señor nos habla de esto de Chile en esta proyección profética, porque las proyecciones proféticas están ligadas a las operaciones del espíritu en los territorios, en este caso en Chile. Entonces, voy a hacer todo lo posible por compartir estas láminas con ustedes. Vamos a ver si se pueden ver. Ya, ahí espero que ustedes estén viendo la, mm, las láminas y me quiero ir acá. Entonces, aquí tenemos la lámina de la proyección profética. Dice proyección profética 2025-2030. Por lo tanto, esta es una proyección profética que está visualizada de aquí más o menos 5 años. Es lo que nosotros, el Señor nos hablaba de lo que va a comenzar a pasar en nuestra nación. Así que voy a irme de lleno a todo lo que es el fundamento. No sé si se está viendo, yo no puedo ver si las láminas están viéndose de forma correcta. Entonces, hoy día quiero compartirles de el gran despertar de los últimos tiempos que vendría a ser, en este caso, la base. Vendría a ser la base de la proyección profética 2025-2030 para nuestra nación. Entonces, el gran despertar de los últimos tiempos, vamos a ver, ¿qué habla el Señor de esto? El Señor ha anunciado que viene un gran
y último despertar espiritual antes de su venida que prepara el camino para su retorno, ¿cierto? Aquí tenemos lo que el Señor está generando a nivel global. Entonces, aquí en Isaías 60, en el capítulo 60, en el versículo 1, dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad o densa oscuridad de las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, aunque la profecía de Isaías 60 tiene que ver, ¿cierto? Con nuestro Señor Jesucristo y que Él es el que va a resplandecer en las naciones, obviamente nosotros entendemos, como dice el pasaje de Romanos 9, el apóstol Pablo nos muestra, ¿cierto? Que Cristo mora dentro de nosotros. Y hay muchos pasajes que nos muestran que Él se tabernaculiza en nosotros. Por lo tanto, aunque la profecía esté hablando de Cristo, nosotros portamos a Cristo hoy día. Nosotros somos portadores de nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros somos quienes manifestamos o lo manifestamos a Él en los territorios. Así que independientemente que esta palabra profética sea una profecía mesiánica, sea una profecía que está direccionada al pueblo de Israel, cuando uno lee el pasaje de Romanos 9, el apóstol Pablo, no me recuerdo el versículo, pero sé que en Romanos 9, el apóstol Pablo habla de quién es el verdadero Israel hoy día. Parte de aquellos que se están volviendo al Señor en la nación de Israel, en el Estado de Israel, y todos aquellos que se han vuelto al Señor y se han encontrado con Él en las naciones de la tierra. O sea, ahí estamos nosotros. Y ese es el Israel del Padre. Ese es el Israel por el cual nuestro Padre viene a la tierra, ¿cierto? Ese es el pueblo o la novia, como usted quiera llamarle, pero esa es la nación del Eterno. Y el apóstol Pablo en el capítulo 9 lo explica muy bien para quienes quieren ir a indagar ese pasaje, donde explica el significado cuando uno indaga el significado de la palabra de Israel en el contexto de este pasaje, habla de que el verdadero y la palabra Israel significa todos aquellos que hacen la voluntad, su voluntad, ¿cierto? Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, independientemente que en el Estado de Israel, ¿cierto? Hay quienes habitan en ese estado, pero no hacen la voluntad del Padre. Lo mismo en el pueblo del Señor, porque Él me daba esta profundidad de que en el pueblo del Señor ocurre lo mismo en las naciones, porque hay quienes se identifican como hijos de Dios, pero no hacen la voluntad del Padre. Entonces, aquellos que no hacen la voluntad del Padre son aquellos que Él desconoce, que no los conoce. Entonces, Él habla de levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién venía en ese momento a la tierra? Venía nuestro Señor, venía nuestro Mesías, venía en ese tiempo el Cordero inmolado. Eso venía a la tierra, eso iba a iluminar a Israel. Hoy día sabemos que Él ha venido a nosotros y Él está dentro de nosotros y quienes tenemos que resplandecer en esta temporada en los territorios donde Él nos ha colocado somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que resplandecer, tenemos que levantarnos y resplandecer en este tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de despertar, eh, si nos vamos a los escritos originales, nos vamos a ir en este caso a las palabras del hebreo y cuando buscamos, como es Isaías, ¿cierto? El antiguo pacto, nos vamos a ir al hebreo. Entonces, cuando nosotros investigamos la palabra despertar, nosotros nos encontramos con la palabra ur. Y cuando tú investigas la palabra ur del hebreo, dice que es abrir los ojos, o sea, levántate y abre los ojos, sacar de la oscuridad, pasar de un nivel a otro nivel, ser consciente o volver en sí, ese despertar, prepararse para la acción, o sea, levántate, abre los ojos, sal de la oscuridad, pasa a otro nivel, sé consciente, vuelve en sí y prepárate para la acción, levántate y resplandece. Eso es lo que nos habla este pasaje y que el Señor nos está marcando mucho Isaías 60 y más adelante vamos a ver otros pasajes que están ligados también con Isaías 60. Entonces, estamos aquí todavía en la base de la proyección profética. El despertar de estos tiempos será un mover espiritual sin precedentes en la historia. El despertar cuando inició, para que entendamos ese ¿cierto? Que describimos anteriormente, ¿qué es un despertar? Y cuando nosotros vemos un despertar en la tierra, el despertar inició con nuestro Señor Jesucristo y ha ido cambiando de dinámica en cada generación.
O sea que cuando nuestro Señor vino a la tierra y se echó a andar el plan de redención del hombre, ¿cierto? Luego que quedara en desconexión del Padre, la humanidad, y se restaura esa conexión cuando nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre en el madero como cordero inmolado. Él entonces reconecta al hombre con el Padre. Y luego ahí tenemos un despertar. Los hombres comenzaron a volver en sí, los hombres comenzaron a despertar. Entonces vemos que el movimiento del despertar o del volver en sí inició con nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí estábamos en pleno avivamiento, para los que entienden la palabra avivamiento. Entonces Isaías en el capítulo 9 en el verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces está hablando de la luz, de lo que ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Pero hoy día quienes portan esa luz somos nosotros, y el Señor está marcando pautas de lo que debe ocurrir a través de alguien que porta a Cristo, ¿cierto? Que es la luz del mundo, y que nosotros reflejamos esa luz. Entonces dice, el despertar es un movimiento mundial que nació del mensaje del reino que anunció nuestro Señor Jesucristo y que produce vida, conduce a la restauración del hombre y abrirá el camino del retorno de nuestro Rey, porque cuando hablamos de nuestro Señor en su primera venida, nosotros entendemos que Él vino como cordero inmolado porque Él tenía que generar esa conexión, tenía que restaurarla, ¿cierto? Que cuando nosotros estudiamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero, siempre nos hemos dado cuenta que es mucho más amplio lo que Él logró, lo que Él alcanzó, lo que Él conquistó en ese madero. Por lo tanto, hoy día podemos ver, ¿cierto?, que este despertar es algo que produce vida, produce restauración del hombre, como dijimos, y abrirá el camino de su retorno. Hoy día, no como un cordero inmolado, sino como un león rugiente. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, podemos ver que Él vendrá, ¿cierto?, como un león rugiente a juzgar a las naciones, ¿cierto? Luego del arrebatamiento de su pueblo en la boda del Cordero, Él volverá a juzgar a las naciones. Entonces, ya nosotros hoy día el mensaje del anuncio de nuestro Señor o del evangelismo masivo y portentoso en donde el Señor nos va a insertar, ¿cierto?, a los territorios, a todos nos está despertando para generar ese movimiento. Nosotros tenemos que presentar a nuestro Señor Jesucristo como Rey y como soberano hoy día, porque esa es la forma en la que va a volver, ¿cierto? Esa es la forma en la que Él va a retornar, ya no como cordero inmolado, sino como el león de la tribu de Judá, que ahí vemos cómo es otro perfil que va a manifestar nuestro Señor. Entonces dice, el despertar es un movimiento que anuncia el Evangelio del Reino, proclama la libertad de los cautivos y oprimidos y restaura la vista a los ciegos, proclama el año favorable del Señor, juicio, restauración y restitución de todas las cosas. Cuando hablamos de restitución de todas las cosas, nos estamos refiriendo a retornar a la senda antigua, a retornar al diseño original. Entonces nosotros tenemos que ir a revisar los fundamentos del anuncio de nuestro Señor en este tiempo. Eso está marcando el Padre, retornar a las sendas antiguas, o Jeremías cuando habla, salir por las calles y preguntar cuáles son las sendas antiguas, el Señor nos está invitando a ir a los fundamentos, al origen del Evangelio del Reino, que era el mensaje que nuestro Señor anunciaba a las naciones. Entonces, a ir a estudiar, a ir a indagar su mensaje y compararlo con lo que nosotros estamos haciendo hoy día como pueblo del Señor. Si realmente estamos replicando el mensaje de nuestro Señor o estamos replicando una distorsión de este mensaje. Entonces, Lucas en el capítulo 4, el verso 16 y 20 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. O sea que este es el tiempo que ha aperturado. Y este es el tiempo que estamos viviendo a nivel global. O sea, nosotros estamos viendo las agendas de las tinieblas operando, ¿cierto? Las jerarquías espirituales de los territorios. Estamos viendo las agendas de los hombres, que son agendas que son disruptivas, ¿cierto? Es que es una palabra que va a generar como un rompimiento donde se nos va a detener nuestra vida cotidiana abruptamente, como lo que vimos que pasó ayer en Chile. Entonces,
nosotros hemos anunciado en otras ocasiones lo que traen las agendas de los hombres y hemos hablado de esta disrupción. También hemos explicado lo que significa esa palabra y que te va a coartar tu rutina, ¿cierto? Habitual. Te va a romper tus esquemas. Esas agendas vienen de los hombres para generar lo que todos sabemos. Entonces, eh, dice, este movimiento mostrará el poder de la resurrección de nuestro Señor para revelar que Él está vivo, ¿cierto? Y viene con vestiduras de rey, lo que decíamos anteriormente, ya no como cordero inmolado, ya no tenemos la imagen de nuestro Señor como el cordero inmolado, sino que hoy día nosotros tenemos que presentar a nuestro Señor como el león de la tribu de Judá, como el Señor, el rey. Y dice, esto quebrantará las fortalezas mentales y despertará los corazones. Entonces, este movimiento del despertar no es un proyecto que parte desde la motivación o voluntad humana. Eso tenemos que entenderlo y en otras ocasiones yo lo he explicado también, que muchos de los grandes avivamientos históricos fueron iniciados por hombres. Bueno, este va a ser diferente y está siendo diferente porque ya lo estamos viendo. Está siendo diferente porque quien lo lidera es el Espíritu del Señor. No es un movimiento que nació del corazón de los hombres, sino del Espíritu del Señor por causa de los tiempos, por causa de la profecía que está teniendo cumplimiento y que se está reordenando para que toda esa palabra profética que es para este tiempo comience a ser manifestada. ¿Por quién? Por el cuerpo de Cristo. Entonces dice, el mover del despertar mundial, ya dijimos que es mundial, nunca se ha detenido desde que vino el Espíritu Santo a la tierra, pero sí ha cambiado de dinámica a través del tiempo. O sea que cuando estaban los 120, ¿cierto? En la convocatoria de Chabot o Pentecostés, ¿cierto? Como la conocemos todos, sabemos que ahí no comenzó la eclesía, lo que realmente ahí comenzó fue la manifestación de la profecía de Joel, porque ahora todos tenían acceso a la presencia del Señor y por eso el velo se rasgó. Entonces, hoy día todos tenemos acceso, antes solamente la clase levítica. Entonces, eso fue lo que aperturó y esa profecía de Joel se viene manifestando. Ahí tuvo cumplimiento, pero se viene manifestando hasta nuestros días. Eso es eh, lo que trae, ¿cierto?, este movimiento. El mover del despertar mundial que veremos antes de la venida del Señor estremecerá al mundo, confrontará las tinieblas y mostrará la gloria del Señor. Será un tiempo donde va a haber mucha denuncia del error y el antidiseño, mucha denuncia de las agendas de los hombres, que son agendas mundiales. Vamos a ver mucha confrontación de la verdad y del engaño, la verdad en contra del engaño. Vamos a ver una guerra de culturas entre la cultura del reino y la cultura del error, ¿cierto? Va a haber confrontación. Eso habla y eso trae este movimiento. ¿Y por qué el Señor está generando esto? Porque como se están acercando sus tiempos, Él tiene que retornar a su pueblo a las sendas antiguas, porque las sendas antiguas son el mensaje de nuestro Padre para la humanidad. Y es un código, es un diseño, voy a usar estas palabras para que me entiendan. Entonces, si yo uso la contraseña correcta para ingresar a un código, ¿cierto? No va a rendir su fruto porque no es la contraseña. Entonces, el mensaje del Evangelio del Reino es un código, es una contraseña que impacta la vida del ser humano. Entonces, por eso el Señor habla de que en los últimos tiempos las multitudes van a llegar a Él. Van a despertar, van a ser despertados. ¿Por qué? Porque su pueblo va a dar el anuncio del código correcto que va a generar ese volver en sí, como le pasó al apóstol Pedro cuando estaba anunciando en esta convocatoria de Pentecostés, que era una convocatoria del Levítico 23 que ellos estaban celebrando, por eso habían tantas multitudes en Jerusalén. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Soltó los códigos correctos, soltó la contraseña, porque el Evangelio es un código, es una contraseña. Entonces, si nosotros estamos enseñando, ¿cierto? Algo que está basado con fundamentos de religión, ¿cierto? O con doctrinas de hombre, no va a cumplir el efecto y tampoco va a abrir la puerta porque no es la contraseña, no es el código. O a veces yo digo es algo genético, ¿cierto? Porque cuando nuestro Señor derrama su sangre en el madero, Él genera que hoy día, cuando yo me encuentro con Él, ¿cierto? Tenga una transformación incluso hasta en mi ADN, porque hoy día soy heredero juntamente con Él, soy primogénito juntamente con Él y tengo su sangre en mí, su ADN, su genética. Entonces, de eso habla esto, dice, el mover del despertar de los últimos tiempos no solo se caracterizará
por la manifestación de los dones y los portentos de nuestro Señor, sino que también por la revelación de la verdad manifestada de la sabiduría que ha sido escondida para estos tiempos. O sea, vamos a ver un nivel de entendimiento en el pueblo del Señor y un nivel de entendimiento en las naciones, ¿cierto? El Padre a través del despertar, porque tenemos que entender que el movimiento del despertar va a tener una operatividad en todo lo que es su pueblo y una operatividad en todo lo que son las naciones. El Señor va a usar a las naciones y ya las está usando para generar este movimiento, el mover profético, que el mover profético no tiene que ver con los profetas en sí, tiene que ver con cómo se está cumpliendo la palabra profética que ha salido de la boca de nuestro Señor para estos últimos tiempos. Entonces, cuando decimos mover profético, entendemos que es una dinámica, hay una dinámica. Así como el Señor funcionó a través de una dinámica cuando Él vino a la tierra, ¿cierto? Había una dinámica que se estaba generando en ese despertar o en ese avivamiento y se generaron operaciones de cómo actuaba nuestro Señor, de cómo actuaban los discípulos en esas generaciones. Hoy día, ¿cierto? Cada vez que se manifiesta un despertar en un territorio se generan dinámicas. Cuando se generó todo lo que era el movimiento de ese despertar que hubo en las universidades de Estados Unidos, vimos que esas tenían unas dinámicas, cómo comenzó el espíritu a funcionar. Bueno, hoy día, cuando hablamos de dinámica, ¿cierto? O de operaciones, nos referimos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu nación, a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi nación hoy día. ¿Cuáles son las operaciones y cuáles son las dinámicas que el Espíritu está generando para que el reino sea extendido, para que el reino avance, para que su pueblo sea entendido en el evangelio del reino o en ese código, en esa contraseña que anunciaba nuestro Señor, en esa llave, ¿cierto? El evangelio del reino es una llave. Ayer lo decíamos en un programa de radio, es una llave. Entonces es una contraseña y tenemos que usar la llave del Evangelio del Reino para generar, ¿cierto? Que el Espíritu del Señor toque los corazones y la gente vuelva en sí como le sucedió al apóstol Pedro. ¿Cuántas multitudes se volvieron al Señor ese día por un mensaje tan sencillo como el que él habló ese día? Entonces, eh, vamos a la siguiente lámina y podemos ver acá. Este movimiento mostrará el movimiento del despertar mundial estará conformado por toda la nación del Señor que ha sido transformada en verdaderos testigos, heraldos, embajadores, ¿cierto?, de nuestro Señor. El movimiento del despertar será generado por familias gobernadas por nuestro Señor Jesucristo que modelen la cultura del reino. O sea que cuando nosotros hablamos del Evangelio del Reino, ¿cierto? Y vamos a las sendas antiguas, vemos que todo partía por familias, todo partía en hogares, todo partía en las casas. Para allá nos está direccionando el Señor. Cuando nosotros vamos también a entender todo lo que es la senda antigua, vemos cómo el Señor nos está llevando a, ¿cómo se llama? Retornar y a observar qué era lo que hacían ellos, qué era lo que hacían en esas generaciones, ¿cierto? Y a manifestar al Padre desde nuestros hogares y impartir la cultura del reino en nuestros hogares. Son pautas que el Padre nos está marcando a través de este movimiento del despertar. Entonces dice, los mensajeros de este mover tendrán entendimiento en la profecía bíblica, lo que hemos estado hablando, de los juicios y las sentencias hechas por nuestro Señor Jesucristo y de los tiempos que han sido señalados para el cumplimiento de lo profetizado, o sea, el calendario de nuestro Padre y el reloj del reino, ¿cierto? El reino tiene un calendario y el reino tiene un tiempo que el Padre está marcando para dar aviso, ¿cierto?, de preparación de sus hijos, porque hemos dicho en otras oportunidades en el libro de Corintios, a ver, voy a dejar de compartir, porque todo lo que estamos viendo hoy día, todo lo que estamos viendo hoy día se refiere ¿cómo se llama? A- Al retorno de nuestro Señor. ¿Por qué se está generando un despertar? ¿Por qué se está generando un avivamiento? Para que su pueblo se prepare para el retorno de Él. Entonces, en el libro de Corintios, no me recuerdo el pasaje, pero dice que la venida del Señor, que Él vendrá como ladrón en la noche, pero cuando uno lee los pasajes más abajo, lee todo ese capítulo, se da cuenta de una gran verdad que dice, claro, vendrá como ladrón en la noche para los que están en oscuridad, pero nosotros no somos de las tinieblas, ni andamos en oscuridad, nosotros somos de la luz. Entonces el apóstol ahí dice que su pueblo sí iba a saber, que su pueblo sí iba a estar entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque él está trayendo esta sabiduría. Entonces, a través de este movimiento se está generando en los territorios
que se abra las escrituras de una manera cual nunca antes se vio. Entonces vamos a entender, incluso yo decía la otra vez, va a levantar una generación de Daniel que van a entender cálculos, porque Daniel hizo sumas para entender, ¿cierto? Estaba leyendo la profecía de Isaías con Jeremías, me parece, de Isaías y Jeremías, y, y él comienza a hacer cálculos para darse cuenta cuánto tiempo quedaba del cautiverio en Babilonia. Bueno, eso ya se está haciendo. Ya hay profetas que el Señor está trayendo a ese volver en ciencia despertar para hacernos entender que hay cálculos. Obviamente es un tema que, por ejemplo, nosotros solamente lo impartimos a quienes han sido convocados al oficio del profeta, porque obviamente cuando uno va a estudiar en todo lo que eran las tribus de Israel, quienes eran entendidos de los tiempos era solamente una tribu, que era la tribu de Isaacar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto hoy día para Chile, es una enseñanza que nosotros le estamos impartiendo solamente para los profetas y para quienes quieran, ¿cierto?, entender todo lo que es el calendario del Padre con revelación de los últimos tiempos, para entender que ese calendario solamente nos marca y nos señala los tiempos para ser entendido de la línea de tiempo en la que estamos y como profeta dar anuncio al pueblo. O sea que no es necesario desde nuestra cultura chilena y por instrucciones del padre, obviamente yo tengo instrucciones del padre de cómo yo debo impartir ese conocimiento acá en Chile. Entonces yo lo aprendí de otra forma, porque me lo impartieron profesores que estaban inmersos en otras culturas, ¿cierto? En otras naciones. Pero cuando yo llevo esa verdad, ¿cierto? A un territorio y el Señor me da instrucciones, es porque no todos están preparados para recibir esa verdad. No todos están capacitados para recibir esa verdad porque o no lo van a entender o se van a molestar. Entonces, nosotros entregamos eso como lo que es una línea de tiempo que te marca el cumplimiento de la profecía bíblica para que nosotros hoy día no tengamos miedo de que porque va a caer un meteorito, de que si va a golpear o no va a golpear la tierra, porque para que venga el retorno de nuestro Señor, ¿cierto? Se genere ese cumplimiento profético del retorno de nuestro Señor, tiene que haber profecía que se tiene que cumplir. Entonces, gran parte de ese calendario nos marca profecía bíblica que tiene que tener cumplimiento. Entonces, eso nos hace entender que no hay meteorito ni manifestación en la expansión de los cielos, ni de la tierra, ni de las aguas, que genere que nuestro Señor venga o que apresure que nuestro Señor venga. Eso no es así, es una agenda. Es una agenda que está marcada. Entonces, cuando yo entiendo los tiempos del Padre, ¿cierto? Que el reino se mueve en base al calendario de él, no al calendario gregoriano en el que nosotros estamos hoy día y que nos rige, y que rige a gran parte de las naciones, pero ojo, no a todas, porque no todos en el mundo, si usted va a investigar, se rigen por el calendario gregoriano, hay naciones que no se rigen por ese calendario, no sé si usted sabía. Entonces, que nosotros hoy día estemos hablando del calendario del Padre no es la gran cosa, solo es una revelación que el Padre está trayendo. Entonces, explicado, no voy a profundizar en esto porque eso es muy, muy extenso ese tema de los tiempos en el reino y del calendario del Padre. Nos ordena muchas cosas que el pueblo del Señor hoy día está haciendo, desfasado del calendario del Padre. No es que vaya a ser algo tan terrible, pero no lo está haciendo en el tiempo del Padre. Y eso es lo que el Señor está trayendo hoy día, nos está alineando a sus tiempos. ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que el Señor nos está alineando a sus tiempos? No sé, dígame usted por qué Él nos estará alineando a sus tiempos. Entonces dice que el movimiento del despertar tiene componentes que deben ser conocidos por toda la nación del Señor. ¿Ven? Entonces, hoy día estamos mostrando partes de los componentes que deben ser conocidos por toda la nación. ¿Por qué? Para ser apercibidos. Entonces dice, el despertar es un movimiento que requiere preparar. Ah, y aquí me quiero detener. Eh, el despertar es un movimiento que requiere preparación, entendimiento y entrega de los ciudadanos del reino. ¿A qué debemos despertar? A la verdad de la atmósfera del reino, a la verdad de la ciudadanía del reino, a la verdad del evangelio del reino, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad que Él anunció? Entonces dice a nuestra verdadera identidad, propósito, herencia y trazo profético, ¿ya? A lo que el Señor ha marcado para nosotros y que debemos estar manifestando. O sea, hay mucha gente que no está manifestando su trazo profético, su diseño, que no está cumpliendo su propósito porque no lo entiende.
Entonces dice, a la interpretación correcta de las escrituras, y esto es muy importante, al cumplimiento de la profecía bíblica y despertaremos al calendario del reino. Entonces dice, el despertar requiere preparación. ¿Cómo yo voy a anunciar las bases del reino si ni siquiera conozco que o no entendía que pertenezco a un reino, no a un sistema de religión? Porque así nos enseñaron los antiguos, ¿cierto? Era lo que ellos sabían. Pero ayer yo decía en una enseñanza que independientemente que ellos, nuestros pastores del pasado, ¿cierto? Ellos nos enseñaron las generaciones pasadas un evangelio que ya venía distorsionado. Hoy día nosotros como generación no tenemos excusa, o sea, no podemos dar esa excusa que van a tener ellos de decir, yo lo aprendí así, me lo explicaron así, y así lo enseñé. Pero hoy día el Señor está sacando su verdad a la luz y la está manifestando, que del hebreo es la palabra emet. Él está manifestando su verdad para que todo su pueblo la conozca, no solamente el cuerpo ministerial, no solamente los profetas, sino que hay verdades que todo el pueblo debe conocer, como por ejemplo que somos parte de un reino. No pertenecemos a una institución religiosa, realmente somos hijos y somos ciudadanos de un reino y tenemos una constitución y tenemos un idioma, tenemos componentes que desconocemos. Entonces, hoy día el Señor está marcando esto y esta es la base para que entendamos lo que el Señor ha dicho de Chile. Entonces dijimos que para que se genere un despertar en el territorio, yo debo usar los códigos correctos, ¿cierto? Las contraseñas correctas para generar el despertar en las naciones, en los territorios, ¿cierto? Y generar la gran comisión o el ministerio de la reconciliación con la verdad del Padre, con la llave del Evangelio del Reino, que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros manifestamos hoy día a Cristo, ¿cierto? Cuando yo despierto a mi verdadera identidad, a mi diseño, a mi propósito, yo manifiesto a Cristo, por eso es levántate y resplandece, porque esa profecía habla de que cuando vino el Señor la tierra resplandeció, ¿cierto? Las densas oscuridades se fueron, se disiparon porque era su persona que estaba hoy día en la tierra, ¿cierto? Que había venido a generar esa conexión del hombre con el Padre. Y hoy día, ¿quién hace esa conexión? No somos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor está generando esos movimientos de despertar y está convocando a su pueblo tanto a orar? Porque había hace muchos años atrás, había un ministerio que yo escuchaba mucho cuando yo era niña y que todavía está acá en Chile, chileno, y salían en la radio. Y recuerdo que a mí me impactó mucho y yo era una niña. ¿Por qué me impactó tanto si yo era una niña? Ya manifestaba, obviamente los códigos proféticos ya se manifestaban en mi vida, por eso tenía un nivel de entendimiento eh, eh, que para esa edad, no siendo profeta, no era normal. Entonces yo estaba escuchando que él decía que no le gustaba que la iglesia, en ese tiempo, él decía, entrar en tiempos de oración, porque se ponían, luego los que empezaban a orar, se sentían dueños de la verdad y comenzaban a hablar, ¿cierto? Y yo lo escuché atentamente y hoy día yo puedo traer esas palabras y decir, claro, porque cuando uno entra al secreto del Padre, el Señor te despierta, te abre los ojos y comienzas a ver el error y el antidiseño. Y lo que ese hombre estaba diciendo en ese tiempo, claro, era porque el Espíritu del Señor despertaba y hablaba y denunciaba el error y denunciaba el antidiseño. Entonces, eso era lo que generaba y que a él no le gustaba. Entonces yo en ese tiempo ya me di cuenta que eso estaba mal. Porque obviamente cuando uno se pone a buscar al Señor o se pone a encontrar las respuestas de las dudas que tiene, como hizo Daniel, ¿cierto? Se da cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. ¿Y qué hizo Daniel? Fue a la oración, ¿cierto? Y buscó el corazón del Padre. Y, y en esos años la gente lo hacía. ¿Y qué cree usted que le pasaba a la gente? Se le caía la venda de los ojos y comenzaba a ver la verdad y comenzaba a brillar, a resplandecer. Pero obviamente quien quería seguir en un sistema, ¿cierto?, de error, en una religión, no iba a querer. Y eso es lo que va a pasar hoy día, porque vamos a ver muchos ministerios que van a ver o muchos hombres que van a ver este movimiento del despertar y que lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a su sistema piramidal, no al reino, no en base a los fundamentos del Evangelio del Reino que anunció nuestro Señor cuando estuvo en la tierra y que allá nos está retornando el Padre. Entonces, el,
para yo enseñar el reino, impartir la cultura, porque es una cultura que tiene un idioma, que tiene todo lo que tiene un país, ¿cierto? Convoca fiestas, celebraciones, que tiene un ejército que son los ángeles. Dijimos, no hacemos guerra espiritual nosotros. Cuando uno se pone a estudiar la cultura del reino, se cae a tierra el error, que era lo mismo que pasaba con esta congregación, o que hoy día sigue siendo un gran ministerio, en ese tiempo estaba en crecimiento, de que su líder decía que no le gustaba que el pueblo orara, claro, porque lo comenzaban a señalar sus errores. A lo mejor de mala forma también, porque eso uno tiene que ver cómo uno hace eso. Hay un filtro para cuando hay algo malo y hacer una denuncia. Hay tres filtros que dice la escritura de cómo nosotros podemos generar una denuncia de alguien que está haciendo algo que no corresponde a las escrituras o que está enseñando algo que no corresponde a las escrituras. Entonces hay un filtro, porque independientemente que estén haciendo algo mal, son nuestros hermanos. Somos la gran familia del reino. Entonces, ¿cómo se hacen esas cosas entre nosotros? ¿Cómo? Porque ustedes tienen que entender que hay una gran nube de testigos que no conocen al Señor y que nos están viendo. Imagínense cuando salen noticias y el pueblo del Señor comienza a pelearse, ¿cierto? Aquí lo hemos visto, de noticias cuando el apóstol Pablo dice, se supone, creo que sí, fue el apóstol Pablo, dice, se supone que nosotros vamos a gobernar a las naciones, o sea, como jueces. ¿Se acuerda de los jueces del antiguo pacto? Los jueces de Israel. Y el apóstol dice, se supone que nosotros vamos a juzgar a las naciones. ¿Cómo es posible que no podamos nosotros resolver nuestros problemas pequeños si se supone que el Señor nos tiene a nosotros para juzgar a las naciones? ¿Cómo vamos a llevar nuestro juicio delante de los hombres para que los impíos se burlen? Entonces, a mí me llama la atención la escritura que hay parámetro para todo, para todo. Entonces, ya no me quiero escapar y vamos viendo qué más tiene esto. Dice, el despertar es un movimiento que requiere preparación y entendimiento, dijimos, sí. Dice, el mensaje del despertar debe ser el mismo que nuestro Señor Jesucristo anunció. El reino se ha acercado. Reconciliar al hombre con el Padre, revelar la obra de redención del Mesías, aquella que logró en su primera venida, anunciar el retorno del Mesías, ¿cierto? Como el león de la tribu de Judá, como el león rugiente, como el soberano de las naciones, dice, y el establecimiento de su reino en la tierra, confrontar el error y sus sistemas para traer libertad a los que están bajo su dominio. Entonces, dice, aquí un minuto, vamos a avanzar. Dice, el mensaje del despertar, así ya lo leímos. El mensaje del despertar debe anunciar los juicios y sentencias que el juez justo ha establecido en su potestad. Debe señalar los tiempos del cumplimiento de lo que ha sido profetizado. Cuando dice debe anunciar los juicios y la sentencia, bueno, cuando uno despierta a su identidad de reino, se da cuenta que tiene cierta autoridad para sojuzgar, ¿cierto? Tanto lo que se esté haciendo bien en un territorio o juzgar a los impíos. Entonces uno ora o establece en un territorio la palabra profética que ha salido de nuestro Padre para los impíos, aquellos que están haciendo el mal en las naciones. Entonces, es un tiempo donde el Señor nos está despertando a los intercesores, que en realidad todo el pueblo del Señor es un intercesor. Todo el pueblo del Señor intercede y tiene autoridad para interceder por su territorio, por su familia, por su ciudad, por su nación, por las naciones de la tierra. Todos tenemos autoridad en el pueblo del Señor. Porque todos somos herederos, todos somos primogénitos, todos somos gobernantes y todos somos sacerdotes. Todos, todos. Eso es el reino. Entonces, nosotros tenemos autoridad para legislar en contra de lo que está ocurriendo en un territorio. Ejemplo, eh, nosotros como país, ¿cierto? Hay eventos que generan movimiento no solo en país, sino que salen a nivel internacional, ¿sí o no? Entonces, estos días se estaba llevando a cabo un evento donde iba a salir algo, ¿cierto? Que igual como se hizo hace unos días atrás con la apertura de estas puertas, ¿cierto? A nivel global, y se señalaba a la gente que si pasaba por ahí sus pecados iban a ser perdonados cuando eso no sale en la Escritura. Dice que el único que tiene esa autoridad y la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Se hicieron cosas en Chile que generan repercusión. No me voy a escapar tanto, pero que generan repercusión. Y
toda acción de injusticia, ¿cierto? Alguien que hable en contra de nuestro Padre o que tenga actitudes en contra de la verdad del Padre, ¿cierto? Es una acción de injusticia. Entonces, si se genera una acción de injusticia, nosotros tenemos autoridad, podemos quejarnos con nuestras autoridades, podemos hacerlo, pero también tenemos autoridad que nos ha dado el Padre para nosotros juzgar esas acciones de injusticia y proclamar que, en este caso, un ejemplo, los vientos solanos o los vientos de juicio vayan sobre aquellos que están organizando algo que es una acción de injusticia y que genera atmósfera, ¿cierto? De tinieblas en un territorio. Y cuando hay atmósferas de tinieblas, ¿cierto? Se legalizan las agendas de las tinieblas, donde ellos tienen toda la legalidad para actuar porque hubo un hombre o una mujer, ¿cierto? Que generó a través de una acción de injusticia, ya sea de una actitud, ya sea de un derramamiento de sangre, ya sea de un decreto de tinieblas que soltó, y que eso le dé autorización a las tinieblas para operar en ese territorio. Entonces, nosotros podemos proclamar que los vientos de juicio de nuestro Señor, en este caso el viento solano es un viento de juicio, si usted puede ir a investigar en la escritura, como ahora un señor de gobierno, una señora de gobierno, que los vientos de juicio vayan sobre aquellos que están generando intervenciones en nuestra nación que van en contra de la constitución del reino de nuestro Padre y que incluso generan la burlas en contra de nuestro Padre. Entonces, ¿quiénes tienen que ser los oficiales de inteligencia, ¿cierto? Los reyes que gobiernan estos territorios somos nosotros. Nosotros somos autoridades en un territorio y nosotros podemos juzgar estas cosas como jueces de nuestros territorios, como jueces, porque cuando tú entiendes el reino te das cuenta que somos jueces, que tenemos autoridad. Entonces, solo lo que pasó ayer, en parte, porque tiene muchas aristas, no lo voy a comentar acá, lo que pasó ayer en nuestra nación tiene muchas aristas, pero en parte, nosotros vimos la respuesta de miles que proclamaron. Yo no sé cuántos proclamaron en Chile, yo sé que no fui la única. Y legislamos en contra de esa situación que se estaba llevando a cabo, porque hace un tiempo atrás, para que usted me entienda, hace un tiempo atrás, ese mismo evento eh, generó una atmósfera que fue muy diferente a la atmósfera que se generó antes de ayer. Antes de ayer. Pasó algo en ese evento, antes de ayer, desagradable a los ojos de nuestro Señor. Entonces, porque independientemente que alguien quiera entregar un mensaje o quiera contar su testimonio de lo que vivió, ¿cierto? Que puede ser algo muy personal. Hay formas y formas de contar un testimonio de lo que alguien sufrió o a lo que se vio enfrentado, ¿cierto? Porque ahí todos hemos pasado por situaciones adversas en la vida, todos, todos. Y todos tenemos una forma correcta de contar lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y, y hace, no sé si fue el año pasado, pero hubieron unos invitados que era un padre y un hijo. Y ustedes se van a acordar, un padre y un hijo. Y cuando este padre y este hijo cantaron, generaron una atmósfera hermosa que era de familia, porque en ese evento se generó el amor de un padre hacia un hijo y el amor de un hijo hacia un padre, y esas son frecuencias, estoy hablando de física, son frecuencias que son soltadas en un territorio, ¿cierto? Que generan una atmósfera, porque las atmósferas de tiniebla no las genera el enemigo, las generan los hombres, nosotros las generamos. Entonces se generó algo hermoso porque yo dejé de ver eso hace muchos años, cuando eso era familiar y todos podíamos verlo. Sí, yo me acuerdo con mi abuela en familia veíamos ese acontecimiento en nuestra nación, ¿cierto? Y hoy día ya no se puede ver por lo que muestran ahí, ¿cierto? Se ha usado como una plataforma que está manipulada y todos sabemos por qué está manipulada. Entonces, cuando este padre y este hijo comienzan a cantar en ese lugar, yo recuerdo que ya no veo eso, pero escuché ese sonido y se escuchaba hermoso y salí de mi casa a ver qué era ese sonido, era en la noche, y recuerdo que gran parte de la gente que vive alrededor mío tenía encendido el televisor viendo eso, porque era hermoso. Y recuerdo que si ustedes van a ver las imágenes de lo que yo estoy hablando, de ese hombre y ese hijo, que era Andrea Bocelli con su hijo, generaron esa atmósfera. em, Ahí, en ese lugar, la gente lloró. ¿Sí o no? Si ustedes van a ver videos, se van a encontrar
con que se generó una atmósfera de familia. ¿De qué era esa atmósfera? Era de familia, era una atmósfera de respeto, era una atmósfera del diseño original del amor entre un padre y un hijo. Porque cuando el hijo veía eso, tú podías ver en las imágenes, cuando ese padre terminaba de interpretar sus participaciones, ¿cómo decía el hijo? Vea los videos, el hijo decía, bravo, maravilloso. Entonces nosotros podíamos ver el diseño original de un padre y de un hijo, cómo un hijo amaba a su padre, cómo un hijo respetaba a su padre, cómo un hijo admiraba a su padre. Y eso fue lo que generó que toda la gente, aparte del talento que el Señor le ha entregado, ¿cierto? Son talentos que tienen los hombres y que lo usa de esa forma, generó el impacto en toda la gente que estaba en ese lugar y todo lo que estábamos viendo por televisión, porque yo vine corriendo a encender la televisión, porque obviamente ese es un tema que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo les he contado que años atrás en mi casa solamente había una televisión y habíamos muchos niños en casa, entonces como a mí no me gustaba la bulla, ya desde niña, no me gustaba que me interrumpieran si estaba viendo la televisión, me levantaba a las 7 de la mañana mientras los demás niños de la casa estaban durmiendo y yo encendía la televisión a las 7 de la mañana y todos los que son de esas generaciones saben que en ese tiempo lo único que daban en la televisión era ballet, era ópera y la Fórmula 1. Entonces yo soy experta en ballet, en ópera y en Fórmula 1, porque crecí viendo eso, entonces me gusta mucho ese estilo de música porque crecí con esa música. Entonces, ¿qué pasa? Que vine a encender la televisión porque yo no tenía idea que estaba, porque tampoco veo ese evento por las razones que explico antes. Entonces, son atmósferas que se generan. Entonces, y eso generó algo en nuestra nación, algo, una atmósfera hermosa que recorrió a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasó antes de ayer? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién se presentó antes de ayer y qué atmósfera generó en el territorio? Entonces nosotros proclamamos, y sé que no fui la única en contra de eso. Y ayer, independientemente que generó situaciones difíciles, que a lo mejor hoy día vamos a ver, obviamente nosotros podemos proclamar, pero es nuestro Señor el que decide si responde o no el clamor de su pueblo, si responde, ¿cierto?, los veredictos que él mismo ha soltado y que sus hijos repiten. Entonces, eh, no hay nada que nuestro Señor no pase por alto, no hay nada. Y cuando Israel hacía lo malo, lo único doloroso de todo esto es que cuando Israel hacía lo malo, toda la disciplina que venía al pueblo de Israel venía a toda la nación. No solamente a los que habían hecho lo malo, venía a toda la nación. Y eso es lo que no se entiende, que afecta a toda la nación, no solamente a quienes están haciendo acciones de injusticia en un territorio. Entonces, por eso que es un tiempo de los jueces de Israel soltando los edictos sobre los impíos de las naciones, sobre los impíos de tu territorio. Entonces, para eso el Señor nos ha despertado nuestro diseño de identidad y nos ha hecho entender nuestro propósito, ¿cierto? Y asumir la responsabilidad de nuestro territorio. Entonces, efectos del mensaje del despertar ahora para irnos a la proyección profética. Jeremías en el capítulo 1, en el verso 9 y 10 dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Esto el Señor le dice a Jeremías. Y esto es lo que nosotros, lo que les hablaba anteriormente de la autoridad que el Señor nos ha dado hoy día a nosotros. Entonces dice, efectos del mensaje del despertar, confronta, es un mensaje que confronta, es un mensaje que incomoda, es un mensaje que corrige, es un mensaje que ubica, es un mensaje que direcciona, es un mensaje que forma, que liberta, que consuela, que sana, que activa y que unifica. Entonces, eh, ya de lleno a la proyección profética, estas son las palabras que el Señor nos comenzó a dar para Chile y dice en el Salmo 78, en el verso 2, para quienes quieren anotar y estudiarlo e indagar y profundizar mucho más que hoy día en esta proyección hoy día, dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Estamos hablando de que el Señor va a abrir las escrituras de una forma que nunca antes se vio y va a traer entendimiento a sus hijos de una manera que nunca antes se tuvo. O sea que ni siquiera tuvieron aquellos, ¿cierto?, que nos precedieron antes en las escrituras, los del antiguo pacto, ¿cierto?, los del nuevo pacto. Eh, el Señor va a aperturar sus escrituras no porque seamos una generación tan especial, sino porque somos la generación que prepara el camino de su retorno, ¿cierto? Entonces dice,
abriré mi boca en parábolas y evocaré las cosas escondidas. La sabiduría que antes no se conocía, hoy día se va a entender y se va a conocer. Entonces el Señor le dice a Chile, Chile, haré que mi palabra sea la protagonista en ti. Chile, te revelaré los secretos ocultos y escondidos en mi palabra para que seas preservada. Nos habla a la nación chilena, donde el Señor está colocando hoy día y está posicionando en su pueblo el entender que la protagonista va a ser su palabra, la profeta mayor, es la palabra de nuestro Padre. Entonces, va a llevar a su pueblo a ser entendido, ay, perdón, quiero estornudar, va a ser entendido en las profundidades de su palabra, va a ser entendido y se va a abrir las escrituras a su pueblo. Por ejemplo, hoy día estoy hablando cosas por ejemplo, cómo el Señor nos está llevando a nosotros a entender los fundamentos del reino para nosotros revelarlo, ¿cierto? Anunciarlo y manifestarlo. Hoy día, esa sabiduría antes no se conocía, ¿saben qué? Nos enseñaron una religión y en realidad era un reino. Eso cuando habíamos escuchado tan seguido ese mensaje y lo vamos a comenzar a escuchar más seguido todavía, porque el Señor nos hablaba de que el reino se va a manifestar con violencia en las naciones, no solamente en Chile, con violencia. Se abrirá paso con violencia. No estoy hablando de violencia física, estoy hablando de la forma en que viene el anuncio. Cómo el Señor va a levantar a sus chofarot, cómo el Señor va a levantar a sus atalayas para que den el anuncio correcto. Entonces el Señor nos está llevando y está quebrando los marcos de la estructura de religión, donde la estructura de religión nos hace, ¿cierto? Observar a los hombres y cómo el Señor los usa. Así estamos hoy día, observando a los hombres y cómo el Señor los usa, pero el Señor está diciendo que va a llevar a su pueblo a admirar su palabra y a esperar, ¿cierto?, en lo que sale en su palabra. Entonces va a ser la protagonista. Los hombres van a ser desplazados por causa del entendimiento que el Padre va a traer a su pueblo. Por ese entendimiento, entonces el Señor dice que su palabra va a ser la protagonista. Entonces vamos a retornar a las sendas antiguas donde la palabra es la protagonista, ni siquiera los apóstoles. Entonces, los hombres le han robado ese lugar, le han usurpado ese lugar a la palabra. La religión le ha usurpado ese lugar a la palabra, porque para que usted me entienda, cuando usted ve a un hombre del Señor que está operando en dones, en talentos, ¿cierto? Y usted, más que quedarse con el mensaje que trae ese hombre, se queda con sus dones y sus talentos y con la figura de esa persona, entonces hay un problema. Hay un problema. Y eso lo vemos no solamente en nuestra nación, lo vemos en todas las naciones. Entonces, esa era está terminando. Y desde este 2025 en adelante, el Señor dice que ya aperturó esa era, donde el Señor va a traer entendimiento a su cuerpo ministerial y también a su pueblo. Y sabe qué, no sé si esto viene acá, creo que viene más adelante, porque tengo que hablarles del Éxodo, que ya el Señor lo había anunciado en otras proyecciones proféticas, pero el Señor nos dijo y me decía que este año comenzaba el Éxodo. No sé si viene acá, a ver, dame un minuto, porque me parece que dice. Dice, Primera de Corintios en el capítulo 2 en el verso 6, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea que es una sabiduría que ya estaba preparada para este tiempo. Entonces dice que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado a nuestro Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún las profundidades. ¿Ya? Eso es lo que va a comenzar a pasar. Va a traer un nivel de revelación a su pueblo en Chile, un nivel de revelación y de entendimiento que no es algo humano, no es algo que se va a generar de forma humana por maestros humanos, que el Señor sí va a levantar un magisterio en Chile y va a entrenar un magisterio en Chile para que enseñen las bases del Evangelio del Reino. Eso viene para Chile, el Señor lo viene hablando hace como 3 años, del magisterio en Chile. Cómo el Señor va a generar despertar en todo el área magisterial. Porque si el área magisterial está contaminada con religión, ¿cierto? Que no es el mensaje, no son los códigos, no es la verdadera llave. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que el pueblo conozca el Evangelio del Reino si el mismo magisterio de Chile está impartiendo la cultura de la religión en vez de la cultura del reino?
un sistema de religión en vez de la cultura del reino. Obviamente, el Señor va a trabajar con el magisterio y lo va a llevar a entendimiento de que está en un error y que tiene que retornar a los fundamentos del Evangelio del Reino para impartirlos al pueblo, porque el Señor nos ha dicho que así como nuestras antiguas generaciones nos enseñaron un sistema de religión y no el reino, entonces el magisterio enseñó, conocemos los padres de la eclesía, pero no conocemos los fundamentos del reino. Conocemos todo lo que trae todo lo que trae Grecia, Persia, ¿cierto? El humanismo en el pueblo del Señor, pero no conocemos la cultura del reino. Entonces, a eso nos va a llevar el Padre, no va a ser algo humano. El Padre va a comenzar a redarguir el corazón del magisterio en Chile, el Padre. Y que ese magisterio es parte del presbiterio de la Congregación de los Santos. Recuérdense que las congregaciones antiguas funcionaban con un presbiterio, donde funcionaban todos los oficios ministeriales, los 5, son solamente 5. No hay más, son 5. Bueno, algunos dicen que es 4 porque dicen que al pastor lo juntan con el maestro, pero ahí ya no voy a entrar a detallar ese tema, la verdad. Nos vamos a concentrar en esto, en el fondo. Entonces, el, el pueblo del Señor, ¿cierto? Va a ser llevado a entender el Evangelio del Reino y va a ser por una operación espiritual. El Espíritu Santo está encargado de hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿quién comanda el movimiento del despertar? Dijimos que es el Espíritu, no son los hombres. ¿Para qué? Para que ningún hombre se apropie o se lleve la gloria de nuestro Señor como lo hicieron en esos grandes moveres, ¿cierto? Que se generaron a lo largo de la historia con esos grandes despertares que se generaron, ¿cierto? Para que nadie le robe la gloria y nadie secuestre este mover. Lo está haciendo el Espíritu. Entonces el Señor está levantando múltiples operaciones usando hombres, usando mujeres en los territorios para llevar a cabo adelante esta operación del despertar. Y como en Chile se conoce, el avivamiento. Y eso se trata solamente de retornar a la senda antigua, ya lo dijimos. Entonces dice, Chile, estoy quebrando las estructuras de error en ti. Y le dice el Señor Chile, mi luz comienza a iluminar tu territorio, estoy reafirmando mi pacto contigo. Entonces dice Chile, estoy quebrantando las estructuras de error en ti. Y eso es lo que el Señor nos hablaba. Hace como, no sé si 2 años o 3 años atrás, nos hablaba de que iba a ocurrir un éxodo en el pueblo del Señor. Y ese éxodo nadie lo va a detener, nadie va a poder detener ese éxodo. ¿Y cuál es ese el éxodo? Y el Señor dijo, 2025 da anuncio que en Chile ha dado apertura a la temporada del éxodo. ¿A qué se refiere? Que con el movimiento del despertar va a comenzar a despertar a su pueblo. El Espíritu del Señor lo va a comenzar a volver en sí y ellos van a comenzar a reconocer lo verdadero de lo falso, la religión del reino, porque el Señor dijo que de esta nación van a salir oficiales de inteligencia y estrategas territoriales, hombres y mujeres que se anteponen a las acechanzas del enemigo, hombres y mujeres que van a ser capaces de dar el anuncio correcto. Entonces, si el Espíritu del Señor no lo hace, los hombres no lo van a hacer. No es a través de movimientos humanos. Entonces lo va a hacer el Espíritu y va a generar que cuando alguien despierte al Evangelio del Reino, el Señor lo va a direccionar y nos hablaba mucho de que va a haber un movimiento grande de pueblo del Señor que se va a movilizar por una operación del Espíritu, no humana. Y aquellos presbiterios, aquellos integrantes del presbiterio que no estén alineados a este mover, que no vaya sincronizado al tiempo del reino, porque la mayoría está sincronizado al tiempo del calendario gregoriano, pero no al calendario de nuestro Padre, no al horario del reino. Entonces, todos aquellos que no estén apercibidos como esas vírgenes prudentes, ¿cierto? No van a entender lo que está pasando y van a culpar a Satanás de lo que está pasando. Entonces, va a haber un movimiento de pueblo del Señor que va a ser direccionado por el Espíritu a ministros, y el Señor nos habla de esa palabra. Levantaré, que es una palabra profética para cuando se establezca el reino del Señor acá en la tierra, pero el Señor nos marcaba esta palabra hoy día para Chile. Levantaré ministros que apacienten a mi pueblo con sabiduría y conciencia, que se refiere al Evangelio del Reino, en este caso, cuando juntamos esta pieza en lo que el Señor está marcando para Chile, habla de esto que va a comenzar a pasar. Entonces, todos aquellos que no retornen al diseño original del Evangelio del Reino, todos aquellos que no están apercibidos con el mover profético que el Padre está generando en Chile, se van a quedar atrás y no lo van a entender. Y se van a frustrar, pero en realidad es una operación del Espíritu y van a ser guiados a los pastos verdes.
Entonces va a haber pueblo que va a haber un éxodo y el Señor los va a direccionar a ministros que estén impartiendo la cultura del Evangelio del Reino. Por eso que está avisando el Señor. Enseñan a mi pueblo a depender de mí y enseñan a mi pueblo que yo soy la fuente y enseñan el mensaje correcto, los códigos correctos. Enseñan, retornen a los fundamentos del Evangelio del Reino, retornen a la senda antigua. Todos aquellos que obedezcan, ¿cierto? El Señor va a enviar a su pueblo para que sean apacentados con el Evangelio del Reino y se levante esta generación entendida que el Señor ha marcado para Chile, que Él lo va a hacer. Entonces, si todas las naciones tienen una participación importante en Chile, y si hay alguien de otra nación que me está escuchando hoy día y quiere saber, tiene que preguntarle al Señor tiene que ir a preguntar a los que saben, a los entendidos de su país, cuáles son las palabras proféticas que están gravitando sobre su nación, y usted tiene que estudiar esa palabra profética para entender qué el Señor va a hacer en su territorio. Nosotros tenemos la palabra profética Chile para Cristo y hay otras más que el Señor ha marcado, pero en base, esta proyección profética mayoritariamente está hecha en base a esa profecía, a esa palabra profética de Chile para Cristo. Hay otras más que también se usaron, pero es esa la que el Señor nos está marcando en esta proyección profética. Entonces, y esto es algo fuerte, porque imagínense alguien que no entienda esto que está generando el Espíritu del Señor, que ni siquiera sepa ni siquiera crea en el movimiento de cuando yo he escuchado gente que dice eso, que están hablando de despertar y cuando hay juicio para Chile. Bueno, ellos tienen una pieza, no son todo el diseño del Padre para Chile, son una pieza. Entonces hoy día yo estoy mostrando una pieza más con la revelación que el Señor le da a usted, complétela. Señor, ¿qué ha marcado? Ha marcado el retorno al diseño original, a las sendas antiguas, ha marcado que el Evangelio del Reino comienza en los hogares. Pongan atención, esa es una pieza importante. Los hogares en Chile, los hogares. Es un código que usted tiene que investigar como ministro. Presbiterio, investiguen. ¿Por qué el Señor está hablando tanto de los hogares? ¿Por qué está diciendo que el Evangelio del Reino se imparte desde los hogares hacia afuera, no desde una congregación hacia afuera? Es desde los hogares. Entonces, ¿cómo tenemos que entrenar al pueblo para que ellos aprendan, ¿cierto?, a impartir la cultura del reino en sus hogares. Pero ¿cómo la van a impartir si no la conocen? Entonces, el Señor nos hablaba, debe ser entrenado el presbiterio en el Evangelio del Reino, debe ser deslastrado el magisterio. ¿Cómo vamos a impartir la cultura del reino con un magisterio que tiene religión? Entonces, y eso es delicado, ¿por qué? Porque cuando usted, en este caso, ¿cierto? Usted hace correr una noticia falsa. Coloquemos en esa situación. Usted hace correr una noticia falsa. Usted sube, es de las personas que ve una noticia, ni siquiera la investiga, ni siquiera corrobora la fuente y la sube. ¿Qué hace usted? Extiende ese engaño. Es partícipe de extender esa noticia falsa, de compartirla en sus redes, de compartirla en su chat, sin investigar si eso es cierto o no. E incluso si esa información corresponde a su nación o si es de otras naciones. ¿Sí o no que eso pasa? Las noticias falsas. Entonces, el otro día estábamos viendo ese tema de China, creo que fue, tengo la duda todavía, no fui a leer, de China o Japón, donde estaban anunciando que los hospitales estaban colapsando por un virus. Y si yo le estoy diciendo que uno tiene que investigar la fuente, imagínense y con eso que yo estoy diciendo, esa noticia salió de la BBC de Londres, o sea, estamos hablando de la BBC de Londres, que nosotros podríamos decir, la BBC de Londres es una fuente fiable, porque es una gran cadena, pero no es así. Entonces, otra cosa que comenzó es el tiempo del engaño, para generar temor, desestabilización en las sociedades. Miren lo que pasó ayer. Y yo quiero decirles esto, miren, yo también me fijé en un detalle, como por lo que soy, ¿cierto? Por lo que somos. Que cuando se cayó la energía eléctrica, salimos los vecinos a compartir, a ver quién compartimos información, nos completamos, calmamos a otro y compartimos. Entonces se generó una atmósfera, si se quería generar pánico, si se quería generar terror, en la generalidad no fue así. Obviamente yo sé que hay situaciones difíciles que se vivieron ayer y que ya yo creo que vamos a estar conociendo durante el día. Yo no sé cómo fue el tema en el área de los hospitales, en el área de la salud. Vimos el tema del metro, lo que sucedió. Entonces, se generó un ambiente de empatía, donde no había individualismo. Y sabe que se manifestó el diseño y el trazo profético que tiene nuestra nación, porque nuestra nación tiene eso.
Entonces, independientemente por la situación que se haya dado lo de ayer, tiene muchas aristas que no las voy a mencionar aquí. Sí voy a hablar después de hacer este video y subirlo a esta plataforma. Voy a hacer un podcast a través de nuestro canal de Telegram, donde sí ahí quizás me puedo explayar y contar, tampoco profundizar mucho, pero contar, porque sé que estoy hablando con entendidos, entendidos de reino y entendidos de los tiempos. Entonces, eh, podía ver el trazo profético de nuestra nación manifestándose, independientemente de que sí, por las razones que se haya dado, por lo que haya sido, ¿cierto? Porque el pueblo chileno que está percibido es entendido en estas cosas, no nos toman por sorpresa. De hecho, yo no dejo de sorprenderme, pero obviamente uno da anuncio de lo que el Espíritu está hablando, pido confirmación y todo, pero el Señor ya nos venía mostrando, si usted encuentra ese chat, va a encontrar en audios o podcasts donde el Señor nos viene hablando de todo lo que es la energía solar. Entonces, no dejó de sorprenderme, de verdad. Y el Señor siempre nos ha dicho que somos un área, porque así como el cuerpo ministerial, ¿cierto? Y el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo y cada quien tiene una labor a nivel profético. Todos los profetas tenemos un diseño, tenemos una labor en medio de todo lo que es el mundo profético. Y siempre el Señor a nosotros nos ha llamado a nivel global con el tema de todo lo que es el entendimiento de los tiempos, ¿cierto? Estar apercibido de los tiempos, de ser oficiales de inteligencia, de ser estrategas territoriales. O sea, el área de nosotros, como que si usted estuviera en el ejército, ¿cierto? Hay ejército para la expansión de los cielos, de la tierra y de las aguas, ¿cierto? Y en ese ejército hay un equipo, ¿cierto? Y que tiene que ver con todo lo que es el departamento de inteligencia. Entonces, no dejo de sorprenderme de lo que el Señor está haciendo en su pueblo a nivel global y lo que el Señor está haciendo en su pueblo acá en Chile. Entonces somos ese equipo que el Señor nos ha comisionado como profeta y no somos muchos, pero también usted tiene que saber que en Chile hay mucho profeta. Lo que pasa es que en Chile el profeta es un profeta de bajo perfil y es un profeta austero. El profeta chileno, estoy hablando del profeta de oficio, no alguien que tiene el don profético, que tiene la boca profética, que tiene algún don y que por tener un don lo llaman profeta, y eso no es así. Entonces tenemos que entender y conocer el mundo de lo que es un profeta de oficio, y eso se hace investigando. Tiene que ir a investigar al antiguo pacto, tiene que ir a investigar no solamente cómo eran los profetas de oficio y qué tiene que estar haciendo el profeta hoy día del nuevo pacto, del tercer milenio, si los profetas del tercer milenio. Entonces, eh, hablamos del éxodo que va a ocurrir acá en Chile y el Señor dijo, ha aperturado ese tiempo. Entonces dijo, Chile, estoy quebrantando las estructuras de error en ti. ¿Qué más dijo el Señor? Chile, mi luz comienza a iluminar tu territorio, ¿cierto? Su luz es Él, su verdad. Comienza a iluminar Chile en medio de las agendas disruptivas que estamos viendo que está en nuestra nación, ¿cierto? En medio de que uno enciende el televisor y ve la contingencia nacional, el Señor está hablando que está iluminando Chile. ¿Por qué? Porque el movimiento del despertar se va a generar en medio de las agendas disruptivas, en medio de las agendas potentes que vienen sobre las naciones para traer preservación, para traer el avance del reino. O sea, no es que yo esté dando este anuncio hoy día para Chile y Chile no vaya a tener problemas y no vaya a tener dificultades, no, pero hay una esperanza por causa del trazo profético con que el Señor ha marcado a Chile. Entonces, dice, estoy reafirmando mi pacto contigo, el Señor ha pactado con Chile y dice que Chile es de Él. Y cuando el Señor habla de la profecía de Chile para Cristo, está hablando que Chile le pertenece, que es su propiedad, igual que Israel. Igual que otras naciones que tienen otra operatividad. Entonces, por causa de la operatividad que tiene Chile, el Señor nos ha marcado, no porque seamos especiales, tiene una operatividad y tenemos que responder, ¿cierto? En base a esa operatividad que tiene nuestra nación, debemos ser entendidos cuál es la operatividad de Chile. Bueno, el Señor está diciendo oficiales de inteligencia, pero sí, como oficiales de inteligencia, el Señor nos va a llevar a entender el reino para que lo revelemos, lo anunciemos y lo manifestemos. Entonces, vamos a ver qué más nos dijo el Señor. Eh, Otra cosa que el Señor nos marcaba es para Chile, Deuteronomio 32, en el verso 2 dice, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi palabra, como llovizna sobre pastos, como aguaceros. Entonces, el Señor está hablando que trae su verdad y que está soltando su verdad con amor para Chile. No es una verdad que va a venir estridente, ¿cierto? En el caso de Chile como un despertar rudo, sino que va a ser una verdad que va a ser impartida con amor. Y ese es el mensaje para el magisterio.
El evangelio del reino es una verdad que debe ser impartida con amor. ¿Por qué? Porque es una verdad muy fuerte. Entonces, cuando usted tiene que decirle una verdad a alguien, se lo va a decir con delicadeza, se lo va a decir con cuidado, pero se la va a decir, ¿cierto? Porque la labor de un profeta es anunciar la verdad. Entonces, dice el Señor que su verdad, que es la verdad del Evangelio, que es Cristo mismo, ¿cierto? Va a ser anunciada de esta forma, con mucho amor, con mucha delicadeza. Dice, considerando que este cántico estaba destinado a ser hacer un testimonio contra un Israel rebelde, Moisés le recuerda a Israel toda la bondad de Dios hacia ellos. Esto tenía el propósito de aumentar su convicción, cierto, de pecado, así como de recordarles el amor y la gracia de Dios a los que podían siempre regresar. Sé que el Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés hacia el pueblo, de lo que el Señor iba a hacer, y hay una canción que está siendo soltada para Chile que aunque tú no la puedas percibir, es la canción del Padre para Chile. Él soltará su verdad como una canción, como una frecuencia, para que me entiendan, como esas esporas que son llevadas por el viento y que van a impregnar todo el territorio nacional. Así está generándose el mover del despertar en Chile, porque no solamente en su pueblo, el despertar en Chile se va a llevar a cabo, y que para allá vamos ahora, en todos los estamentos de Chile. Hay un movimiento al despertar en su pueblo que es retornar a la palabra, donde la palabra va a ser la protagonista por eso, porque tenemos que retornar a los fundamentos. ¿Y dónde están los fundamentos? En la palabra. Pero también hay un movimiento del despertar por causa del trazo profético de nuestra nación para los últimos tiempos, que tiene que ver con Chile y la sociedad chilena y los hijos de Chile. ¿Ya? Entonces, ahí el Señor está generando una operación que es la operación de los ciros. Le hemos puesto nosotros los ciros, donde se va a levantar gente que no sirve al Señor, ¿cierto? Que no, no se congrega, que no es parte de la congregación de los santos, pero que el Señor lo va a levantar para que ayuden y colaboren al movimiento del despertar o avivamiento que el Padre está generando a nivel nacional. Y eso ya lo estamos viendo. De hecho, yo soy parte de una operación en Chile donde los ciros están apoyando esta operación del Padre para nuestra nación. Entonces eso ya lo estamos, y no es la única, donde se están levantando los hombres. Entonces vamos a ver hombres en Chile, mujeres en Chile que se van a levantar a denunciar el error y el antidiseño, y que son los ciros y que son como profetas que el Señor va a usar en ese ámbito para denunciar el error y el antidiseño que se está generando en nuestra nación. Esas voces proféticas van a ser como voces proféticas que van a denunciar todas las agendas de los hombres que se están implementando en nuestra nación y que vienen en desmedro de la población nacional, ¿cierto? No voy a mencionar esas agendas porque todas las conocemos. Dijimos que hay agendas satánicas, pero no estamos hablando de esa, estamos hablando de las agendas de los hombres que se manifiestan en contra de las naciones, ¿cierto? Para controlar distintas cosas, para coartar distintas cosas. Entonces, esas operaciones se están generando en Chile. Dice, Chile, te estoy despertando y te estoy retornando a mi paternidad, ¿cierto? Nuestra nación va a conocer la paternidad del Padre, y nosotros en Remi Chile, cuando en esta operación de Remi Chile, el Señor nos convocó como ministerio a redactar todo lo que son las proclamas, que son proclamas que se hicieron a nivel nacional por nuestra nación. Y en esa proclama habla mucho de que todos conocemos que Bernardo O'Higgins es el padre de la patria. Bueno, ahí eso el Señor a nosotros nos dijo hace bastantes años ya, que teníamos que proclamar como intercesores, ¿cierto? Como su pueblo, que Bernardo O'Higgins no es el padre de la patria, porque el Abba, el Adonai de Chile, es nuestro Señor y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Él es el padre de esta patria. Él es el padre de esta nación. Y si usted quiere orar alineado al mover profético que se está generando en Chile, proclame que el Señor es el que gobierna Chile, y que su voluntad se va a establecer en Chile, o sí o sí. Todo lo que Él ha planificado, todo lo que Él ha declarado y profetizado y jurado para Chile es lo que tendrá cumplimiento, y no las agendas de los hombres. Entonces, ahí nos estamos alineando al tiempo, ¿cierto? Al calendario, al reloj profético de nuestro Padre para Chile, donde dice, Chile, me conocerás como el Shaddai, uno que tiene pechos, uno que nutre y satisface. Te estoy alimentando con mi palabra no adulterada, ¿cierto? Aquí estamos hablando de Deuteronomios 32, donde el Señor nos está retornando a beber de la fuente.
Él nos está llevando a entender que Él es la fuente. Entonces, independientemente que nosotros oremos por hombres que se levanten para gobernar nuestra nación, que sean hombres conforme a su corazón, hombres que manifiesten el diseño original de familia, hombres que manifiesten el sacerdocio y el gobierno puede orar así por un gobernante para Chile, hombres que reconozcan, que sean temerosos del Padre y que reconozcan que Él es el Señor y el Dios de esta nación, porque así les va a ir bien. Si hay gobernantes en Chile que no, y el Señor sabe cuando lo hacen de corazón, que le entregan la nación a Chile, ¿cierto? Que oramos porque se levante un hombre conforme al corazón del Padre para gobernar nuestra nación. Estamos próximos a elecciones, pero también tenemos que entender como pueblo de Dios que las respuestas para las naciones no son los gobiernos mundiales porque son gobiernos corrompidos, no son los gobiernos globales, es el gobierno de nuestro Padre. Entonces, cuando usted ora que nuestro Señor Jesucristo es el soberano de Chile, que su señorío está extendido en cada región, ciudad y comuna de nuestra nación, usted está proclamando en su territorio, está legalizando eso. Usted está como un juez legalizando eso, y así cuando hay hombres que están en plataformas, ¿cierto? A nivel nacional cantando cosas que son antidiseño, cosas que van en contra de nuestro Padre, que están legalizando las tinieblas, así usted se levanta a legalizar, ¿cierto? Esa nube de gloria y de poder que se manifieste sobre su ciudad, sobre su región, sobre su comuna. Entonces esa es la labor del pueblo del Señor que ha despertado, legalizar la obra del Padre a través de su proclamación, porque nosotros somos heraldos, soltamos los edictos del Padre, somos el cuerpo de Cristo, quienes lo manifestamos aquí en la tierra, quienes lo representamos, somos la cara visible del reino al que nosotros representamos. Entonces, eso es lo que el Señor está generando en Chile. Dice, ¿qué más nos dijo el Señor de Chile? Estamos hablando ya, entendimos que el avivamiento, el despertar en Chile no es solamente en su pueblo. Entonces dice Joel en el capítulo 2, 20-25, dice, o sea, 25-27, perdón, dice, yo los compensaré a ustedes por todos los años que devoró el gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes y las pequeñas, y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos entendidos de reino hoy saben que todo lo que nosotros hemos vivido como nación desde aquí a 3 años para adelante o incluso un poquito más atrás, todo el ingreso de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta a nuestra nación ha sido permitida por nuestro Señor por causa de la maldad de nuestros gobernantes, por causa de la maldad del pueblo del Señor, que ha hecho oído sordo en la palabra de nuestro Padre, ¿cierto? Que generan acciones de justicia en los territorios haciendo un sinfín de cosas que son aberraciones, que son masacres que se cometieron y que el Señor, igual que Israel, el Señor no cambia su manera de actuar, igual que Israel permitió que nos invadieran, ¿cierto? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces, hay una palabra que me gusta mucho que dice que el Padre va a sanar la herida que él mismo causó. Todo lo que estamos viviendo como sociedad hoy día, toda la contingencia nacional a nivel político, social, de salud, ¿cierto? El descalabro que hay en nuestra nación, se debe a que el Señor lo permitió porque nada se puede hacer sin que nuestro Padre lo autorice. Ni siquiera las tinieblas pueden operar sin que nuestro Padre lo autorice. Todo es autorizado por Él. Entonces, todo lo que estamos viviendo como nación, nuestro Padre lo ha permitido. ¿Cómo deberíamos orar entonces por Chile? Como oraban los profetas del antiguo pacto, ¿cierto? Las proclamas que ellos elevaban cuando veían el desastre en el que estaba Israel. Y hoy día, ¿cómo estamos como nación? ¿Cómo deberíamos estar como pueblo del Señor intercediendo por Chile? ¿Cuáles son los edictos que deberíamos soltar? ¿No deberíamos estar pidiendo misericordia? ¿No deberíamos estar pidiendo perdón al Señor por nuestra sociedad y nuestros gobernantes y las leyes que levantan que van en contra de su palabra, ¿cierto? Eso deberíamos estar proclamando. Como otras líneas de proclama para Chile, misericordia, que no vuelva su rostro en nuestra nación, que tienda su diestra poderosa, que no permita que seamos destruidos por nuestros enemigos, aquellos que conspiran día y noche en contra de nuestra nación. Conspiran día y noche, ¿cierto? Como oficiales de inteligencia lo sabemos, traman en contra de nuestra nación. El otro día, yo no sé si usted se enteró, pero había una nación, candidato político, ¿cierto?, para una elección presidencial de una nación diciendo haciendo una declaración de guerra en contra de nosotros, de nuestra nación. Entonces uno ve esas cosas y dice, Dios mío, no nos abandones, porque hemos hecho el mal y estamos viviendo y cosechando nuestra siembra, porque independientemente que hay un pueblo que doble rodilla, obviamente cuando viene un juicio sobre una nación, ¿cierto? Por decirlo, o disciplina que se genera debido a las leyes del reino, si a las leyes de nuestro Padre,
por las acciones de injusticia de los hombres, porque actúan impíamente, nos alcanza a todos. Pero el Señor ha dicho que Él va a hacer la diferencia entre su pueblo y quienes no lo son. Pero para hacer esa diferencia nosotros tenemos que ser entendidos en el reino, para estar bajo la atmósfera, porque el reino es una atmósfera, para que seamos protegidos en medio de las agendas de los hombres que están ya echadas a andar y que ya tampoco van a parar desde este 2025 en adelante. Nosotros vamos a ver las agendas de los hombres todo el tiempo actuando en contra de las naciones, generando situaciones que hagan que tú pierdas tu rutina diaria. Eso ya nosotros lo hablamos a finales del año pasado y lo venimos repitiendo, lo que el Señor, que son agendas de los hombres, por eso hoy día estoy hablando de la agenda del Padre para Chile. Entonces, aquí viene una parte importante que a mí me sorprendió mucho, donde dice que el Señor va a levantar con su viento solano todo esto que Él ha permitido que entre a Chile, o sea, lo que parece imposible, el Señor lo va a hacer, no sé cómo, no, todavía no tenemos entendimiento de cómo el Padre va a generar esta operación, donde va a restaurar a nuestra nación por causa de su diseño para los últimos tiempos. Entonces dice, Chile, esto nos dice el Señor, Chile, tu tierra soltará los tesoros y las riquezas que han sido reservadas para este tiempo por causa del trazo profético con que te he marcado para que cumplas tu propósito de preservación. Entonces, cuando el Señor nos dio esta palabra el año pasado, él me la dio específicamente en todo lo que tenía que ver, dijo, voy a traer sabiduría a tu pueblo, voy a traer, viene sabiduría a las nuevas generaciones. Estas son las palabras que el Señor me hablaba para Chile. Viene esta generación que nadie espera de ella, ¿cierto? Las nuevas generaciones. Voy a traer un despertar a las nuevas generaciones. Por eso que nosotros oramos para que ellos sean afirmados en su identidad y en su propósito, para que ninguna filosofía distorsione el diseño de identidad tanto en las mujeres, que son atacadas con esta filosofía, los niños y los jóvenes. Entonces el Señor me decía, y voy a traer un despertar en ellos, y de tu nación se va a levantar físicos, astrónomos, inteligencia en todo tipo de tecnología, por causa de que son un país que va a ser levantado como preservador. En los últimos tiempos yo quedaba así como escuchando lo que el Padre me decía, y yo decía, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Por eso es que yo pensé mucho en salir a dar este anuncio y pedí mucha confirmación, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo en la televisión. Entonces, tenemos que entender que estas cosas van a pasar en medio de las agendas globales, que van a traer quebranto a las naciones. Esto se va a dar y el Señor va a preservar, no porque seamos más importantes que otras naciones, sino porque Él va a usar esta nación para preservar otras naciones, en todo ámbito, incluso en su reino, porque Él dijo que va a levantar a Chile como una potencia para anunciar el Evangelio del reino. Entonces, estamos orando para ver manifestado eso, porque va a comenzar a despertar. Si el Señor está diciendo eso, quiere decir que sus ministros van a ser despertados, o por operaciones angelicales, como me pasó a mí, que les van a anunciar el reino, o porque van a despertar y van a reconocer que no han estado enseñando el reino y que quieren aprenderlo, y va a haber un interés poderoso por aprender las bases del reino y por impartirlo. Entonces, otra cosa que sigamos hablando de las nuevas generaciones, ¿cierto? Y oramos para que, ¿cómo podemos orar por ellas para que esto se cumpla? Que el Señor coloque los fundamentos correctos a través de su espíritu en las mujeres, niños y jóvenes de Chile. Otra cosa que para que esta palabra tenga cumplimiento tenemos que estar proclamando como oficiales de inteligencia que el velo de hechizo y de estupor que ha venido a los padres de Chile para generar letargo y adormecimiento, y que dejen de asumir la responsabilidad de la educación de sus hijos en los hogares, sea quebrantado. Entonces, el Señor, por ejemplo, a nosotros como pueblo del Señor, nos está haciendo volver a las sendas antiguas, y el Señor nos decía que el pueblo chileno, el país de Chile, ¿cierto? Y los hijos de Chile iban a ser despertados y a volver en sí los padres, y estos padres, ¿cierto? Se iban a retornar a las sendas antiguas, que esto fue muy hermoso como el Señor lo explicaba, también los iba a hacer retornar a las sendas antiguas. ¿A qué sendas antiguas va a retornar a los padres de Chile? A lo que hacían, y el Señor me decía, a lo que hacían las sendas antiguas, las antiguas generaciones que entregaban valores en los hogares, en las casas. ¿Dónde se entregaban los valores? Era en las casas, en los hogares. Entonces esta generación dejó de hacerlo porque le delegó la educación de los hijos a una tablet, a un celular, a la escuela, a la televisión, ¿cierto? Porque estaban sumidos en el trabajo y descuidaron esta labor. Y hoy día tenemos la sociedad que tenemos porque los padres no cumplieron su labor, pero el Señor dice que estas generaciones que crecieron sin esa formación, Él lo va a hacer. Por eso que Él hablaba del Chadai, del padre que amamanta.
¿cierto? Va a ser padre y madre de esta sociedad, porque esta nación tiene un trazo profético de preservación para los últimos tiempos. No que no va a tener problemas, no que no va a estar en dificultades, pero va a ser preservada siempre por la mano del Padre, porque Chile le pertenece, lo dice la profecía Chile para Cristo. Chile es de Él, es de su propiedad. Entonces, todos los que quieran venir con agendas de maldad en contra de nuestra nación, todos los que conspiren en contra de nuestra nación con invasión, con usurpación de los recursos naturales que Él nos ha dado, van a volverse infructuosas y esas semillas que ellos están sembrando en esta tierra no van a germinar y se van a secar. ¿Por qué? Porque Chile le pertenece a Él. Eso es lo que Él está marcando. Chile es su propiedad y Él tiene un plan para esta nación. Entonces, cada nación tiene un trazo profético y un diseño que va a evidenciar en los últimos tiempos. Y en este caso Chile tiene esta operatividad, otras naciones tienen otra operatividad. Y tiene que yo expliqué cómo puede saberlo usted. Entonces, él nos hablaba que despertaba a esta generación de entendido y sabe que cuando el Señor dijo esto, claro, me parecieron así como, wow, qué potente, pero ¿cómo? Y el Señor me llevó a investigar cómo el Señor iba a generar este avance en tecnología en nuestra nación. Viene mucho avance tecnológico, aunque usted no lo crea, es que a mí también me costó creerlo, viene mucho avance tecnológico a Chile. Y cuando el Señor nos dijo esto el año pasado, yo me fui a investigar y resulta que yo no sabía que Chile era conocido a nivel global como el Dubái, creo que se llamaba Dubái, el Dubái de Latinoamérica en energía solar. Y yo no tenía idea, yo no sabía. Entonces, la verdad es que me sorprendí. Y lo otro, que comencé a investigar todo el área de la tecnología y hace unos días atrás leía un artículo de cómo todo lo que era la astronomía, la astronomía en Chile, los astrónomos de Chile, acá en Chile, hicieron estudios que están generando tecnología que van a comenzar a vender a las naciones. Entonces se da cuenta cómo el Señor a nosotros nos venía marcando que voy a posicionar a tu nación en avances tecnológicos porque mi sabiduría va a venir sobre tu nación. Y no está hablando de su pueblo, está hablando de la nación chilena. Entonces, el movimiento del despertar es algo a nivel eh, integral, esa es la palabra. Es a nivel integral en Chile y eso tenemos que entender. No es que porque nosotros oremos y ayunemos, nuestras congregaciones se van a llenar y ese es el avivamiento y despertación. No es así. Es a nivel de nación, es a nivel de país. Lo que el Señor va a comenzar a hacer en Chile es tremendo y dice del 2025 en adelante, por eso que es una proyección al 2030, incluso puede ser más todavía. Lo que yo estoy hablando va a comenzar a suceder desde el 2025 en adelante. Es una proyección como a 3, 4 años, incluso más. No te vamos a comenzar a ver esto, pero por causa de los tiempos, el Señor está acelerando los tiempos, ¿cierto? Por eso, ¿quién va a generar este despertar en las nuevas generaciones? Es el Espíritu del Señor, por causa de los tiempos. No porque, bueno, y también va a despertar a los padres, ¿cierto? Que a las nuevas generaciones que están hoy día van a entregarle esos valores como lo hicieron con usted y conmigo. ¿Cierto? Nuestros padres. Entonces, estaba viendo que estaban generando tecnología los astrónomos de Chile, que puede ir a buscar esa información usted, para vender esa información porque habían creado tecnología a través de sus estudios. Entonces el Señor me decía, de tu nación voy a levantar físicos, voy a levantar inteligencia, sabiduría en la astronomía, sabiduría en energías sustentables y renovables, que Chile se va a levantar como una potencia de energía renovable y sustentable, eso viene. Y eso obviamente, cuando uno lo mira a nivel nacional, va a generar oportunidades laborales, va a abrir campos que antes no se miraban, ¿cierto? No se perfilaban como que generaban producción a nivel nacional, donde hoy día vemos la economía de nuestra nación, todos sabemos cómo está la economía de Chile. Es conocido por todos cómo va la economía. Y el Señor dijo que Él iba a comenzar a soltar los tesoros de la tierra, que hay tesoros en nuestros territorios, que el Señor los iba a comenzar a salir, ¿cierto? Iban a ser encontrados para traer provisión para Chile. Eso es lo que el Señor ha marcado para Chile. Va a haber provisión. Y nosotros vamos a ver de aquí para adelante en esta proyección noticias donde se van a encontrar, bueno, ya se sabe del tema de las tierras raras, ya estaba leyendo un artículo de que se había encontrado otro gran yacimiento de cobre en Chile, creo que fue por ahí por Tarapacá, creo, y se encontró de muy buena calidad. Entonces, y eso lo leí ayer y yo dije, Dios mío, porque él dijo que la tierra iba a soltar los tesoros, o sea que el Señor tiene tesoros escondidos en la tierra de Chile, que los va a soltar para que Chile sea preservado, pero no solamente porque Chile tiene que ser preservado, sino porque Él va a usar a Chile para preservar a otras naciones.
como el José de los últimos tiempos, para que me entienda, como los graneros, ¿cierto? Entonces, la verdad es que estoy muy sorprendida y por eso para que ustedes lo que ya están escuchando, como que yo me lo pensé mucho en salir a dar este anuncio como ministerio, porque todo lo que habla este anuncio, pero el Señor me ha ido mostrando, me ha respondido a través de ministros que no saben lo que el Señor nos entregó, pero que ellos han hablado cosas de Chile que yo me he quedado así, y digo, si Él lo está diciendo y Él no sabe lo que el Señor a nosotros nos dijo, y este ministro está hablando lo que el Señor nos dijo a nosotros. Entonces me confirma a través del Espíritu por ministro y me confirma a través de lo que ya está apareciendo en Chile. Entonces, la energía solar y otro tipo de energías renovables y sustentables van a dar, eh, van a dar una pauta muy importante de aquí a este último tiempo y tú puedes ir a ver, ya hay muchas universidades por un tema de acá familiar. Me puse a investigar todo lo que era el tema de las carreras de la electricidad y la energía solar y ya tímidamente se están aflorando esas carreras en las universidades chilenas porque no hay capital humano, no hay capital humano. De hecho, un integrante de mi familia participó en un entrenamiento de eso, del gobierno, una beca, y a través de eso, también el Señor me confirmó a mí lo que Él nos venía hablando, porque tenemos un integrante de mi familia participando en entrenamientos de eso porque no hay mano de obra, no hay técnicos. Y es una riqueza que no está siendo tomada en cuenta, que ahora recién se está dando cuenta Chile de esto y con lo que pasó ayer, imagínense. Si no, nos vamos a dar cuenta que para allá nos está direccionando el Señor, para ocupar la energía renovable y sustentable que nosotros tenemos, el viento, el sol, para que no seamos dependientes de lo que hoy día dependemos y que estamos viendo que no es bueno depender de eso. Como nación. Y hoy día sé que estoy hablándole a muchos entendidos que son oficiales de inteligencia igual que nosotros, que estamos entendiendo que no es bueno que dependamos solamente de un sector en ese sentido a nivel energético. ¿De qué nos dimos cuenta ayer de eso? Entonces, ¿para qué nos sirvió lo de ayer a los entendidos? Nos sirvió para darnos cuenta de eso, que estamos muy dependientes de eso, y a mí me sorprendía el nivel de conocimiento, por eso es que el Señor dijo que va a levantar una generación que en Chile, que está en el ADN, que nos ha marcado como estrategas territoriales, que yo les dije que venía de la historia de Chile, eso que traemos en el ADN, el pueblo chileno, de ser estrategas, de que todos están pendientes de todo lo que está pasando y que es un pueblo que tenemos que orar para que esos velos de estupor o los techos de bronce y los pisos de hierro sean desmantelados en nuestra nación para que se levante este pueblo, ¿cierto? Entendido, este pueblo belicoso, ¿cierto? El Señor me decía, hay una palabra que, ay, no sé si está acá, que para que ustedes denme un minuto, aquí tengo la agenda, que el Señor decía, son mi cachorro de león, el Señor nos hablaba de Chile, que usted puede indagar en eso, Kifir, Kifir, el Señor nos llama Kifir, mi cachorro de león. No sé cómo se pronuncia, pero es una palabra hebrea, Kifir. Y me decía Kifir, son mi Kifir, mi cachorro de león, porque Chile es un gigante dormido. Y esos techos de bronce han venido a adormecernos y esos pisos de hierro, que son acciones de injusticia que generan los mismos hombres acá en Chile. Por eso nos tenemos que levantar. Levántate y resplandece. Por eso Isaías 60 habla de levántate y muestra a Cristo dentro de ti. Muestra que Cristo vive dentro de ti y sé un agente de solución en medio de tu sociedad. También esa es la forma de evangelismo, donde nosotros vamos a resplandecer y vamos a hacer solución para este tiempo, porque ayer habían vecinos que estaban, no tenían, no se podían conectar con sus vecinos, algunos teníamos internet, otros no. Yo ayer estaba en un programa terminando, justo estábamos terminando cuando se corta la luz y yo me entero que era a nivel nacional inmediatamente porque el pastor de la radio donde estábamos, él me cuenta que, oye, aquí también se cortó porque yo dije, discúlpame, no sé qué me pasó, se me cayó el internet, ya estaba por terminar el programa. Y él me dice, acá también se cortó. Y ahí me doy cuenta que no era solamente acá en Santiago como yo creí, o que era solamente en mi casa, sino que inmediatamente me enteré que era a nivel nacional. Entonces, y ustedes se dieron cuenta que fue muy difícil obtener noticias, entonces eso da pie para que tú te prepares para cualquier otro evento de esa forma y no te pille desprevenido porque somos oficiales de inteligencia. Entonces tienes que abastecerte de lo que ayer hizo falta. Todos sabemos lo que ayer hizo falta. Tienes que ser entendido. Tienes, tienes que prepararte para cómo te vas a comunicar con tu familia en caso de que pase una situación así. Tienes que generar planes.
como oficiales de inteligencia, tienes que generar estrategias en tu familia. ¿Cómo le vas a hacer si algo nuevamente así pasa y quedamos todos descomunicados? Yo les decía la otra vez, hay todo lo que son las redes de Internet, esto lo conversaba ayer con una profeta y me compartía también parte de su pieza. Todo lo que son las redes de la Internet, pero yo también lo mencioné en un video antiguamente, creo que fue, no sé si, creo que fue en la radio acá, no me recuerdo. Están en me decía la profeta, acuérdate que todas las redes de internet pasan, vaya a investigarlo, pasan por el mar. Y esas redes están no me recuerdo en qué continente, y cerca de ese continente hay un volcán. O sea, ese volcán puede hacer erupción en cualquier minuto o pueden hacer que haga erupción, ¿cierto? Las agendas de los hombres. Que haga erupción en cualquier minuto y todos quedamos desconectados, sin internet. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentarnos frente a una situación como esa? ¿Cómo tienes que crear planes de contingencia? Tienes que anteponerte a esa situación para que no te pille de sorpresa. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la tecnología que tienes que empezar a abastecerte? ¿Cuál es la tecnología que tienes que comprar? ¿Mm? ¿Cuál es la tecnología que tienes que aprender o que tienes que ir a estudiar a la universidad porque va a ser aquello que se va a mover en los últimos tiempos, esa tecnología, esos tipos de tecnología, ¿cierto? Entonces, el Señor hoy día está dando anuncio a su pueblo de lo que tiene que hacer, como hizo con Egipto, cuando estaban en Egipto y los estaba liberando, les dijo, les dio instrucciones de lo que tenían que hacer para ser preservados. Y día el Señor está marcando instrucciones para que nosotros seamos preservados y su pueblo hoy día, a los chilenos, nos volvamos preservadores de nación. Porque ayer nosotros estábamos calmando, estábamos dando información acá en la casa a nuestros vecinos que no tenían internet, que estaban preocupados y estamos explicando lo que estaba pasando. Entonces, esa es la labor. Tenemos que ver qué compañías siguieron andando y cuáles compañías se cayeron totalmente. Observar eso, analícelo. Somos oficiales de inteligencia, estrategas territoriales, ha dicho el Señor. Bueno, eso es lo que usted tiene que poner atención hoy día. Entonces, el Señor está soltando los tesoros de la tierra para que la economía de Chile repunte, porque está caída, ¿cierto? Bueno, como Él tiene un trazo profético con esta nación, ¿cierto? No porque nos ame más que otras naciones, sino responde a una palabra profética que es un trazo, una escritura de lo que Él ha marcado, cuál es la operación, o para que usted entienda, las naciones que me están escuchando, cuál es el trabajo de Chile en los últimos tiempos. Usted tiene que ir a investigar cuál es el trabajo de su nación en los últimos tiempos. De eso se trata. Entonces, dijimos, Chile, traeré sobre ti la sabiduría y el entendimiento de la preservación y la administración de esta riqueza que la tierra te soltará. No solamente nos va a soltar esta riqueza, sino que va a levantar a los sabios y a los entendidos para generar la preservación de estos recursos naturales, ¿cierto? Que el Señor va a soltar de la tierra, de esta sabiduría sobre las energías renovables y sustentables con el que el Señor va a levantar la economía de nuestra nación, porque está generando una generación entendida en estas cosas y su espíritu lo está haciendo. Entonces dice, ya para ir terminando, sí, dice, eh, Proverbios 1:5 dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Entonces aquí el Señor nos está marcando lo que Él va a traer para Chile. ¿Cuál es el perfil de los que van a ser usados, cierto? Y que tenemos que entender que van a haber ciros en esta operación de nuestra nación, ciros, gente que no conoce al Señor o gente que no sirve al Señor que va a ser utilizado. ¿Usted sabe quién es Ciro? Vaya a las escrituras para quienes no saben quién es Ciro y cómo él fue usado siendo un rey pagano. Entonces, el Señor va a levantar a aquellos que no lo conocen para generar también este avance de las operaciones del Espíritu en nuestra nación, de las operaciones de nuestro Rey, de nuestro soberano en Chile. Creo que dice, Chile, despierto en tus generaciones sabiduría y entendimiento de energías renovables y sustentables y de todo tipo de tecnología. Chile, despierto a tus generaciones para ser entendidos de todo tipo de tecnología por causa de mi trazo profético en ti.
Y dice, y aquí estamos terminando, como dijimos, el Señor marca otra vez, Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Después de entender y mostrar toda esta proyección profética, ahora entendemos este pasaje. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Se refiere a nuestro Señor, pero ¿quiénes ahora portan a nuestro Señor Jesucristo? Su pueblo, nosotros. Entonces dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, aquí quiero reforzar para terminar, Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2 dice, pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como becerros. Mateo 5:16, terminamos acá, dice, así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Chile. El Señor está marcando una agenda, y esta es la agenda del Padre, como se dieron cuenta totalmente del Padre, para los próximos años. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en Chile a través de las operaciones de su Espíritu, de los vientos de su Espíritu, de los ríos de su revelación, que no solamente están siendo hoy día soltados sobre todo su pueblo, sino que sobre todo el territorio nacional, sobre toda el pueblo chileno? Entonces, amados, quería compartir con ustedes esta proyección profética, pésela, ¿cierto? Como dijimos en un principio, la palabra profética debe ser pesada. Quiero proclamar, Señor, que esta palabra no vuelve vacía. Proclamamos en el nombre poderoso de Jesús que así como lo mencionaste hoy, comienzas a despertar a los padres chilenos a asumir la responsabilidad de sus hijos, de la nueva generación y de la educación de sus hijos. Proclamamos que esos velos de hechizo y de estupor comienzan a caer. Proclamamos el despertar de la familia, que comienza a ser restaurado el sacerdocio del hombre en Chile, que comienza a ser restaurado el diseño original de familias en nuestra nación, que no será destruido ese diseño, sino que será preservado y se levantará resiliente una y otra vez. Hoy, Padre, proclamo los sonidos de despertar, sonidos de libertad y de resurrección. En tu pueblo y en nuestra nación, proclamo que los huesos secos comienzan a ser resucitados, que la tierra árida comienza a transformarse en tierra fértil como el desierto de Atacama. Veremos florecer a nuestra nación en medio de la aridez que hoy estamos viviendo, que hoy estamos manifestando por causa de nuestra propia maldad, Señor. Y hoy clamamos para que tú sanes la herida que tú mismo has causado, mi Señor, para que no vuelvas tu rostro de nuestra nación, papito. Clamamos, Señor, para que extiendas tu diestra poderosa, Señor, y envíes tu viento solano sobre nuestros enemigos. Envíes tu viento solano sobre la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, sobre los usurpadores, Señor. Clamamos tu misericordia en favor de nuestra nación y de nuestros gobernantes. Misericordia, Señor. Clamamos misericordia, Señor, que tu diestra poderosa esté a favor de nuestra nación, que no nos dejes perecer a mano de nuestros enemigos que buscan nuestro mal, aquellos que traman y conspiran día y noche en contra de nuestra nación. Sálvanos, Señor. Sálvanos de la guerra belicosa y de la guerra silenciosa. Presérvanos, Señor, en medio de la maldad que estamos viviendo, Señor. Envía tu bálsamo sanador, Señor, sobre esta tierra, que esta palabra que tú has hablado de nuestra nación se manifieste. Proclamamos en el nombre de Jesús que todo lo que está deteniendo tu anuncio profético en Chile comienza a ser quebrantado, comienza a ser desmantelado, y proclamamos tiempo de aceleración del reloj profético para Chile en cada área de su vida. Proclamamos que todo lo que está deteniendo tu anuncio profético en nuestra nación comienza a ser quebrantado. Proclamamos ese rompimiento viene sobre nuestra nación y se comienza a manifestar la palabra que tú has jurado de nuestra nación, la palabra que está gravitando sobre cada región, ciudad y comuna en nuestra nación. La palabra que está gravitando, Señor, sobre la clase política de Chile. Proclamamos el despertar de esos ciros, Señor. Proclamamos que los corruptos siguen quedando expuestos ante la opinión pública y tendrán que restituir lo que han tomado. Y aún los corruptos, Señor, en nuestra nación seguirán siendo removidos de sus cargos. Proclamamos que todo lo que se está haciendo oculto, incluso lo que sucedió ayer, tú lo sacas a la luz, tú lo desmantelas, Señor. Que toda arma forjada en contra de Chile no prosperará, Señor. Que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nuestra nación por amor de tu nombre. Clamamos, Señor. Como jueces nos levantamos, Señor, a legislar en las puertas de nuestra nación. Proclamamos que son esparcidos como el tamo, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Proclamo que tú les desvías su camino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos, Señor,
los sonidos despertar en todo el territorio nacional, que comenzarán a traer un reordenamiento a nuestra nación, en cada estamento de nuestra nación y en tu pueblo. Proclamamos el despertar de tu pueblo y de tus ministros, Señor, en esta temporada, para que se manifieste la palabra que tú has hablado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador, proclamamos, Señor, que son activados tus juicios sobre los impíos en cada región, ciudad y comuna de nuestra nación, Señor. Tu viento solano viene sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús y será visto por todos y conocido por toda su maldad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tu trazo profético y tu diseño para nuestra nación será el que prevalecerá. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado, Señor, en favor de nuestra nación. Gracias por esta agenda, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amados, les presentamos las piezas de la proyección profética de nuestra red de profetas, ¿cierto? Así que recuerde pesar, recuerde evaluar y complementar con lo que el Señor le ha mostrado a usted. Les dejo un abrazo y grandes, grandes y abundantes bendiciones para todos.